Hoy vamos a estar hablando acerca de un principio bíblico, un principio que vemos casi como la carta de presentación de Dios, ¿no? Porque lo vemos en el libro de Génesis capítulo 1, el primer capítulo de toda la Biblia. Vemos que se nos muestra que Dios es un Dios de orden. Y vamos a ver un caso aplicativo en el que el apóstol Pablo precisamente insta a una congregación, como la congregación de Corinto, a realizar sus reuniones siempre decentemente y con orden. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 14 y leemos los versículos del 26 al 40 y comenzamos este tiempo con oración. 1 Corintios capítulo 14, versículos del 26 al 40. Si alguien tiene el texto, el pasaje, lo puede leer y comenzamos orando a nuestro Dios. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si a alguno le fuere revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. ¿Hasta qué versículo? Hasta el 40. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Vamos a comenzar con oración. Padre, queremos pedir, Señor, de tu dirección, de tu sabiduría en esta noche. Ayúdanos, Señor, a comprender el pasaje que acabamos de leer. Ayúdanos a poder aplicarlo a nuestras vidas, a nuestra iglesia local, Señor, que cada día podamos entender, Señor, que tú eres un Dios de orden, que tú eres un Dios que demanda, Señor, ser adorado correctamente, Dios. Oramos para que tú nos ayudes día a día, Señor, a crecer siempre en un entendimiento bíblico de este atributo tuyo, de esta cualidad, Señor, de esta carta de presentación que tú mismo haces, Señor, en Génesis capítulo 1, mostrándonos, Señor, que el orden es parte de tu esencia, Señor. Oramos para que tú te glorifiques siempre, Señor, en nuestras vidas y que nos ayudes a poder experimentar de ese orden, no solamente en las reuniones que tenemos, sino también en nuestras vidas, Señor, buscando siempre que nuestras prioridades estén correctas y que vivamos, Señor, conforme a lo que tú has establecido, Señor. Padre, que seas tú exaltado en esta noche por medio de este estudio de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ahí en 1 Corintios 14 podemos ver un ejemplo de donde podemos extraer el principio de que Dios es un Dios de orden. Y es importante comprender un poco acerca del contexto de lo que está sucediendo para que sea un poco más claro de pronto para nosotros. Hay gente que ha tomado ciertos pasajes ahí para decir, por ejemplo, la mujer se calla en la congregación y no puede decir nada, porque si habla es pecado. Pero realmente hay que observar realmente el contexto. 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 26 podemos ver un poco de lo que está pasando. Dice que cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación e interpretación. Estamos hablando de una congregación que no tenía el privilegio que nosotros tenemos hoy. Ellos no tenían un canon de las escrituras, ellos no tenían la Biblia.
Bueno, básicamente no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, para ellos tenían que discernir si realmente la palabra que daban los profetas realmente venía de Dios o no. Por eso también vemos que se les recuerda que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Cuando estaban escuchando esas personas que decían tener revelación, debían acudir a la profecía que ya conocían. Debían acudir al Antiguo Testamento y ver que no hubiese discrepancia. Porque si un profeta se levantaba en ese momento y decía algo que va en contra del espíritu de los profetas, no, había que rechazarlo inmediatamente. Entonces lo que el apóstol Pablo básicamente está diciendo acá es, hagan eso con orden. Un problema que había en Corinto es que había mucha envidia, eso lo vemos desde el capítulo 1. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Y en medio de esa envidia que tenían muchos de los congregantes ahí en Corinto, pues querían sobresalir. Y probablemente querían decir, no, es que yo tengo palabra, no, mi palabra es más importante, escúchenme a mí primero. Y eso básicamente se había vuelto un caos. Por eso el apóstol Pablo entra a regular y dice, bueno, si lo van a hacer, háganlo en orden. 2, máximo 3 personas. Si no, esperen a la siguiente reunión. No hay afán por escucharlos a todos, ¿sí? Y los lleva precisamente a que incluso en el hablar en lenguas lo hagan solamente si hay un intérprete. Si no hay intérprete, dice, cállese. Suena un poco fuerte, pero pues es la realidad. Una persona hablando en lenguas que nadie le entiende no va a aportar nada a la edificación. Y el propósito de la congregación, el propósito de reunirnos es la edificación. Dice ahí en el versículo 26, al final, hágase todo para edificación. Y la realidad es que si una persona habla en lenguas y no hay intérprete, pues nadie es edificado. Entonces lo que él está diciendo es, bueno, vamos a regular esto y vamos a hacerlo en orden. Parece ser también que muchas mujeres querían participar de eso. Querían participar de las lenguas o querían participar de la interpretación de la profecía. Y al interpretar la profecía, pues en ese contexto es que aparece el pasaje, digamos en el versículo 34, que dice que vuestras mujeres callen en las congregaciones. No quiere decir que cuando una mujer viene a la iglesia no puede hablar. Quiere decir que en el contexto de interpretar lo que los profetas están diciendo, pues la mujer debe ser sabia, debe ser prudente y no debería ligeramente, digamos, juzgar algo que probablemente no estaba capacitada en ese momento para hacer. Porque la lectura de las escrituras en la cultura judía era algo que estaba muy destinado precisamente a los hombres. Entonces le dice precisamente por eso el apóstol Pablo, bueno, la mujer si tiene algo que decir respecto a la profecía que escuchó, háblelo con su esposo y háblelo en casa para que puedan llegar a un acuerdo como familia. Entonces el apóstol Pablo está estableciendo lineamientos para que sea evidente en la congregación que hay orden, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Vemos ahí que dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no hay orden en una reunión? ¿Qué sería la consecuencia? Si todos empiezan a hablar aquí al tiempo, ¿qué pasa? ¿Somos edificados? No, ¿cierto? Entonces el apóstol Pablo lo que está haciendo es regulando eso. Bueno, ya que Dios es un Dios de orden, hagan todo decentemente y para exaltar el nombre de Él. Entonces, ¿por qué si vemos esto en 1 Corintios 14, coloqué ahí en la pregunta de reflexión? ¿Por qué si la Biblia enseña que Dios es un Dios de orden, es tan común hoy en día ver que hay congregaciones que se hacen llamar cristianas donde se evidencia un total desorden en medio de sus reuniones? ¿Han visto eso? Hay congregaciones donde el pastor sale corriendo en medio de una prédica y dice, bueno, pues siento fuego, y va y corre y regresa. O a veces se le estimula a la gente también a que el espíritu se está moviendo acá y la gente se levanta y como que no hay un orden ahí en nada, ¿no? Como que cada uno está en lo suyo y unos hablan en lenguas por un lado y otros por otro lado, y aún el mismo pastor con el micrófono está hablando en lenguas. Y bueno, es como todo un poco de desorden, ¿no?
¿por qué eso sucede? ¿O por qué estas congregaciones, teniendo pasajes como el que acabamos de leer, pues aún así siguen haciendo estas prácticas? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería una razón? Bueno, la forma como nosotros conocemos el orden que Dios ha decretado es a través de la Escritura, ¿no? Esa es la base del orden de Dios, y a través de la Escritura sí le conocemos a Él, su carácter y sus pensamientos y la forma como quiere que nosotros dirijamos nuestras vidas, la iglesia, la sociedad y todo en general. Y así como el mundo vive en desorden porque no tiene en cuenta la palabra de Dios, se aleja de lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de cómo es que debemos de vivir la vida desde Adán, no tuvieron en cuenta su palabra, le desobedecieron. Pues lo mismo sucede en las iglesias, o sea, no tienen en cuenta lo que es la palabra de Dios. Es por eso que se ocasiona el desorden en las iglesias, por no tienen la Biblia, pero simplemente escogen es aquello que como que mal que les conviene o les gusta, y aquello que ven que no les conviene, pues prácticamente lo ignoran, lo dejan a un lado y guían, enseñan cosas, practican cosas, es de acuerdo a sus emociones. Y uno de los pretextos que se oyen mucho decir es que hay que dejar que el Espíritu haga lo que quiera, ¿sí? Que el Espíritu se mueva como el Espíritu quiera, pero es que el mismo Espíritu se alinea de acuerdo a la palabra de Dios. El Espíritu Santo no se separa de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Juan, dijo: el Espíritu Santo recordará todas las cosas que yo os he dicho. O sea, Él nunca se va a separar de su palabra. Amén, sí. Yo creo que ha habido como una tal vez mala interpretación. Se habla mucho, por ejemplo, en ese tipo de congregaciones que donde está el Espíritu hay libertad, ¿no? Ellos entienden que la libertad es como ausencia de orden, pero cuando nosotros vamos a la Escritura, la verdadera libertad, de hecho, no es ausencia de reglas, más bien sería el poder para cumplir con las reglas correctas, las reglas que Dios ha establecido para nosotros como sus criaturas, ¿cierto? Entonces, creo que es parte también de un poco de la cultura, de pronto emocional, en la que estamos. Digamos que generalmente la cultura latina es reconocida por el baile, por el movimiento, ¿sí? ¿No? De pronto somos tan dados a la quietud, al silencio y a esas cosas. Y bueno, la consecuencia de todo esto también es que muchas personas, cuando de repente llegan a una iglesia donde ven un orden en la forma de hacer las cosas, empiezan a decir: no, pero es que ahí como que no está el Espíritu, ¿no? Es que ahí no, ahí definitivamente no se siente lo mismo, porque se acostumbraron a relacionar de pronto una emoción o de pronto una práctica de mucho movimiento, de ausencia de pronto de estructura, a relacionar eso con el mover del Espíritu. Entonces empiezan a decir: bueno, pues si el culto está como muy ordenado, eso es como que ahí falta más algo, ¿no? Como que no sentía a Dios, como que se siente ahí que falta algo. Pero realmente, si somos honestos y vamos a la Escritura, tenemos que reconocer que el Señor desea que nosotros, cuando nos reunamos, lo hagamos en orden. Porque el propósito es la edificación. El propósito no es observar quién tiene el don de lenguas y quién no. No es jactarse a ver quién habla mejor o quién habla más bonito, ¿no? El propósito es edificar al pueblo de Dios. Y para que esa edificación se dé, debe haber un mínimo de orden. Porque sin orden es prácticamente imposible poder hacer un culto que sea de edificación para las personas. Entonces, yo creo que parte de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad es eso, y de lo que necesitamos recordar para que precisamente podamos mostrar a las personas que Dios es un Dios de orden, y que aun cuando sea la norma tal vez en muchas iglesias el hacer las cosas sin mucha estructura, pues realmente a la luz de la palabra de Dios vemos que Él demanda que todo se haga decentemente y con orden. Ahora coloqué ahí también: ¿cuáles son las consecuencias prácticas de la falta de orden en una reunión y en nuestras vidas? Lo que hablábamos hace un momento: ¿qué pasa si
al igual que en Corinto, todos aquí empiezan a hablar al mismo tiempo, nadie va a entender nada, ¿cierto? Va a ser un problema, un caos. Entonces es importante poder tener claro que hay un momento en el que estoy en la congregación donde estoy escuchando, donde estoy aprendiendo. De hecho, eso de callarse en la congregación no solamente era para las mujeres, también para los hombres. Los hombres que estaban hablando en lenguas y queriendo tal vez sobresalir dentro del grupo, dice el apóstol Pablo, no, cállese. Espere a que haya un intérprete. Si hay un intérprete, hágalo y hágalo por turnos. O sea, no estén todos al mismo tiempo buscando mostrarse o decir que ellos son los que tienen palabra nueva o fresca para Dios, ¿no? Entonces, es un aspecto también muy importante. ¿Y cuáles serían las consecuencias? No solamente en medio de una reunión, pensemos en nuestras vidas. ¿Qué pasa con una persona desordenada? ¿Qué consecuencias le traería a una persona ser desordenado, por ejemplo? Fracaso, ¿cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona es desordenada en sus finanzas? ¿Qué va a pasar probablemente con las responsabilidades que tiene, tal vez de pagar un arriendo, de unos servicios? Si es una persona desordenada, le llega el sueldo y al siguiente día ya no hay nada. Va y se lo gasta, ¿cierto? O lo malgasta. Entonces, el orden es muy importante, no solamente en una reunión, en nuestras vidas. ¿Qué pasa si un cristiano no es ordenado en su vida devocional? Es que yo oro dependiendo de cómo me sienta. Si tengo ganas, oro. Si no, pues como que no tanto. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Qué va a pasar en su vida espiritual? Si realmente no tiene una disciplina, no tiene un orden, simplemente se deja llevar por el viento, dependiendo de cómo amanezca el día. Hoy está haciendo mucho calor, entonces mejor no. ¿Cierto? No va a crecer. El desorden realmente trae consecuencias negativas a nuestra vida, en todas las áreas. Una persona desordenada va a sufrir. Y es interesante ver en el libro de Génesis, que como les comentaba es prácticamente la carta de presentación o el primer capítulo que vemos en toda la Biblia, poder notar cómo el Señor muestra desde el primer capítulo que Él es un Dios de orden. Miremos Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 5. Si alguien tiene ahí el pasaje, lo puede leer. La creación, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Si uno sigue leyendo todo el capítulo, puede notar cómo día tras día, de forma muy ordenada y secuencial, el Señor fue haciendo todo, ¿cierto? Y de hecho es evidente. Cuando uno mira el universo, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, las tomas que ha tomado el último telescopio, y uno puede mirar muchas galaxias, puede ver los planetas. Es evidente que hay un orden ahí. ¿De dónde surgió ese orden? Si de hecho la tendencia del ser humano, incluso la tendencia de la naturaleza, es al desorden. Cuando se cae un huevo, se quiebra el huevo. La tendencia es a desordenarse, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como la segunda ley de la entropía. Todo tiende al desorden y es lo que vemos realmente en la experiencia práctica. Pero ¿de dónde surgió el orden inicial? Ese orden viene precisamente de nuestro Dios. Y es interesante porque en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En un principio el Señor había creado la tierra así y luego empieza a darle orden. Y eso probablemente tiene que ver con enseñarnos algo a nosotros. Cuando hay desorden, solamente Dios, precisamente por ese atributo de Él, que Él es un Dios de orden, es el que puede empezar a organizar nuestra vida. Y eso tiene muchas aplicaciones, no solamente en el sentido de la creación misma,
sino nuestras vidas cristianas. Realmente antes de conocer al Señor, ¿qué éramos? Desordenados. Nuestras prioridades éramos yo y yo. Primeramente yo vivo para mí, y si queda algo de mi tiempo, también es para mí. Porque vivíamos centrados en nosotros mismos. El orden o nuestras vidas, nuestras prioridades estaban en total desorden, apartados de lo que realmente el Señor había establecido para nuestro bien. Entonces miremos Efesios capítulo 2 para ver cómo en medio de ese desorden, en medio de una vida donde prácticamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, apartados totalmente del Señor, cuando le conocemos a Él, Él empieza a colocar ese orden. Él empieza a alinearnos al propósito para el cual fuimos creados, fuimos hechos para reflejar la imagen de nuestro Dios. Miremos Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en las cuales anduvisteis en nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales por Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Básicamente, Efesios capítulo 2 nos está mostrando, antes de Cristo éramos honestamente un desastre. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vivíamos una vida completamente apartada del orden de Dios, completamente apartada de lo que Él ha establecido como bueno en la Escritura. Pero ¿qué pasó cuando Dios entró a nuestras vidas? Cuando Él nos dio esa vida, entonces se hizo evidente las riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, y de ahí empieza una vida totalmente nueva. Así como la creación que fue hecha en un principio estaba desordenada y vacía, y cuando Dios empezó a hablar, a decir, bueno, y sea la luz, y fue la luz, ese orden que empezó ahí en Génesis capítulo 1, algo parecido es lo que sucede en el incrédulo cuando cree en Cristo para salvación. Cuando esa persona ha sido salva, ¿qué empieza a hacer Dios? A decirle, mira, mi palabra empieza a traer orden. Y aquel que robaba, dice la palabra, ya no robe más. Aquel que mentía, ya no mienta más. Ahora vive diciendo la verdad. Aquel que tal vez era ocioso, aquel que estaba adicto a sus pecados, a sus delitos, a sus iniquidades, ahora empieza a buscar el orden de Dios, empieza a buscar los mandamientos y empieza a querer agradar al Señor. Entonces es algo muy importante, es un principio de vida. Necesitamos cultivar vidas ordenadas siempre por Dios. Que sea Dios en su palabra, por eso dice Salmos 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. O sea, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, cómo conducirnos, el Señor nos los ha dejado escrito en las Escrituras. Y ahora empezamos, cuando llegamos a Cristo, a darnos cuenta de esa realidad y a empezar a ordenar ciertas cosas, siempre sobre la base de la palabra de Dios. Con lo que ahí es interesante notar que lo primero que Dios describe en la Biblia, después de haber creado los cielos y la tierra, fue justamente la forma como Él empezó a traer orden en toda su creación. El primer día hizo ciertas cosas, segundo día otras cosas, tercer día otras cosas, cuarto, quinto, sexto, séptimo día. De hecho es interesante, ¿no? Porque la semana es el periodo de tiempo que usamos actualmente, que no está
conectado directamente a un evento astronómico. Cuando hablamos de un mes, hablamos del tiempo aproximado que la luna gira alrededor de la Tierra. Cuando hablamos del año, hablamos del tiempo de una traslación. Cuando hablamos de un día, hablamos de una rotación completa de la Tierra. Pero cuando hablamos de la semana, no está ligado a un evento astronómico, está ligado al orden que Dios estableció. Desde el principio, Dios estableció 7 días y de ahí en adelante el Señor empezó y empezamos toda la humanidad a regirnos por una semana de 7 días. Y eso también nos muestra parte del orden de Dios. En Eclesiastés capítulo 3 también podemos ver otro principio donde vemos la soberanía de Dios y vemos cómo Él ha establecido un tiempo para cada cosa. No solamente Dios es un Dios de orden en lo material, en aquello que Él ordenó físicamente, sino también en los tiempos que Él ha establecido para cada cosa que sucede debajo del sol. Miremos Eclesiastés capítulo 3, versículos del 1 al 9. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Tremendo eso, ¿no? Salomón está reconociendo, bueno, debajo del sol hay un tiempo para cada cosa. Una persona se puede afanar todo lo que quiera, que en últimas ya Dios conoce el día que va a partir de este mundo. Y así tome todos los medicamentos, así se haga la mayor cantidad de tratamientos médicos, el día que Dios ha establecido, hasta ahí llega su tiempo. Hay un tiempo para cada cosa, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para plantar, hay un tiempo también para arrancar de lo plantado. ¿Quién ordena los tiempos? Es el Señor, nuestro Dios soberano. Él está al control de cada evento que sucede debajo del sol. Y eso debería traer consolación a nuestra vida. Porque aún en medio de las situaciones difíciles, aún en el tiempo de llorar, como dice acá el pasaje, Dios está al control. Y ese tiempo de llorar podemos, a la luz de la palabra, notar que tiene un propósito para bien. Para los que aman a Dios, dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien. Para los que no aman a Dios, Dios desea que todos se arrepientan y vengan a Él. Entonces, aún las situaciones adversas y difíciles, cuando lo vemos a la luz del Dios que controla los tiempos, podemos descansar. Y podemos reconocer que aún en medio de aquello que tal vez nos duele, nos incomoda, nos afecta, pues Dios puede encaminar esa situación para el bien de nuestras almas. Y en últimas, nuestros cuerpos terrenales terminan acá. Todos somos polvo y todos al polvo volveremos. Eso también habla Eclesiastés. Pero lo que realmente importa es nuestra alma, es nuestra parte inmaterial. Y eso sí permanece para siempre. Entonces, realmente cuando llegan aflicciones, cuando llegan momentos difíciles, deberíamos poder descansar en que el Dios de orden conoce los tiempos y sabe cuál es el propósito que hay detrás de cada situación que enfrentamos. En Efesios capítulo 4 vemos los resultados precisamente de esa nueva creación. Dice también en 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué todas son hechas nuevas? Porque las que estaban antes eran un desastre. Porque las que estaban antes eran un desorden. Y ahora Dios empieza a ordenar. Ahora Dios empieza
a mostrarnos cómo podemos vivir una vida que le agrade. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 32, ahí vemos cómo se expresa precisamente lo que debería ser nuestra actitud ahora como creyentes. Si alguien tiene ahí el pasaje, lo puede leer. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado, en la justicia y santidad de la verdad. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Amén. Entonces pueden ver ese contraste. Despojados del viejo hombre, pero vestidos del nuevo. Dice en el versículo 25, desechando la mentira, hablad verdad. Dice en el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia. Verso 32, antes sed benignos, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Es lo que se conoce como el principio del reemplazo. El Señor dice, bueno, esto que hacías antes, ya no más. Pero no solamente hay que abstenerse de lo malo, hay que seguir lo bueno. Huye de las pasiones juveniles, pero busca la santidad, busca la paz, busca aquello que va a ser de edificación y bienestar para tu alma. Entonces, sin Cristo, todos estábamos esclavos de la primera parte, de las mentiras, de la ira, de la amargura, de la maledicencia, de todo aquello que deshonra al Señor. Ahora con Cristo tenemos el poder para contrarrestar eso y para reemplazarlo, para que aquel que mentía ya no miente más, sino hable la verdad. Aquel que hurtaba para ganar su sustento, ahora no va a hurtar más, sino va a trabajar honradamente para proveer para los suyos. Y ese cambio ocurre como parte precisamente de lo que un Dios de orden viene a hacer en el corazón de un pecador. Entonces es algo muy importante. Con lo que hay en la parte de aplica, todos necesitamos establecer orden en nuestra vida para así cultivar el fruto del Espíritu Santo y desarrollar vidas cristianas que realmente honren a un Dios de orden. Esta cultura afanada y ansiosa necesita ver en los cristianos convicciones no negociables que demuestren que nuestras prioridades están basadas en la palabra de Dios y no en las exigencias de este mundo cambiante. Preguntémonos, ¿estás viviendo una vida ordenada por Dios? Es muy importante. En esta cultura donde todo el mundo corre detrás del dinero, todo el mundo corre detrás de los afanes, detrás de las riquezas, debería ser evidente que los cristianos no estamos detrás de lo que el mundo está detrás. Los cristianos realmente estamos detrás de Cristo. Él es la razón de ser de nuestras vidas. Él es nuestro Salvador. Dice también en 2 Corintios 5 que el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que Él murió por nosotros. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí. El cristiano ya no vive para sí mismo. Y eso debería ser evidente en el orden de sus prioridades. Cuando las personas nos ven, deberían saber que lo más importante en nuestra vida es Dios. Los que están más cercanos a nuestra vida, nuestra familia,
los que tal vez nos ven más allá de lo que nos ven de pronto acá en la congregación, aquellos que observan de cerca cómo es nuestro actuar, deberían poder contemplar en nosotros que el primer lugar, lo más importante para nosotros, es Dios. Nuestras vidas de oración, la lectura de la palabra, eso es lo más importante, porque vivimos para nuestro Salvador. Y en segundo lugar, también tenemos a nuestra familia. Más importante incluso que la iglesia es el hogar, es la familia. Y hay personas que de pronto, en nombre del ministerio, han separado hogares. Y ese no es el orden de Dios. De hecho, para estar en el ministerio, 1 Timoteo 3, requisitos de los obispos, de los diáconos, tiene que estar en orden la casa, básicamente. Entonces es muy importante eso. Primero Dios y familia, la provisión también, el trabajo, hay un lugar también para eso, el ministerio, la iglesia local, el servicio, donde el Señor me ha colocado. Pero debe ser evidente en nosotros que hay un orden, que no estamos tal vez invirtiendo las prioridades. Hay personas incluso que parece que su prioridad es divertirse. Y es triste, porque hombres que tal vez tienen la responsabilidad de un hogar, de vivir vidas íntegras, proveer económicamente para sus familias, pues viven sin hacerlo, pero uno los ve jugando fútbol, los ve tal vez en los videojuegos, y es una vida desordenada, es una vida que no está alineada al orden que Dios ha establecido. Entonces deberíamos poder preguntarnos eso, ¿sí, hermano? Sí, respecto a ese tema, aquí en Corintios pues vemos un ejemplo muy claro acerca de eso, ¿no? Porque ellos pues algunos se creían más espirituales que otros, entonces querían que los demás los vieran, que profetizaban, que hablaban lenguas. Entonces lo que sucedía con estas personas, con esta actitud que tenían, es que estaban manifestando una actitud o sea, eran vanagloriosos, eran altivos, querían que los demás les miraran qué hacían ellos, que hablaban en lenguas o que profetizaban. Y eso va en contra de los frutos del Espíritu Santo, porque en Gálatas capítulo 5 dice que uno de los frutos del Espíritu Santo es que es un espíritu de mansedumbre. Y precisamente eso es lo que no se ve reflejado ahí, en medio de todos los problemas que había en la iglesia de Corintio. Entonces va en contra el desobedecer la palabra, va en contra de los frutos del Espíritu Santo. Lo que sucedía allí en la iglesia de Corintio es que terminaban siendo ellos vistos por los demás, o sea, ellos terminaban siendo honrados, se glorificaban ellos mismos en lugar de glorificar a Cristo y glorificar su palabra, ¿verdad? Sí, no, es muy cierto, ¿no? Y pues vivimos también en una cultura, y es parte también como de la naturaleza pecaminosa, la autopromoción, ¿no? Hoy en día es muy evidente, las redes sociales lo han hecho cada vez más claro. Las personas están buscando por cualquier medio ser reconocidos. Incluso algunos han llegado al punto de hacer cualquier tontería en redes sociales con tal de ser vistos, porque su único propósito es los likes, los comentarios. Necesitan tal vez monetizar, saben algunos de que puede ser un ingreso bueno para sus vidas, un ingreso grande económicamente hablando, pero eso los ha llevado a hacer cosas incluso que tal vez si no supieran que van a recibir una retribución por eso, pues realmente no lo harían. Entonces debemos guardarnos también de eso, debemos pedirle al Señor que nos ayude a vivir una vida donde sea evidente que no buscamos vanagloria, no buscamos ser vistos por los hombres, ser reconocidos o aplaudidos. Realmente nuestra mayor motivación siempre debería ser vivir para nuestro Salvador, para aquel que murió por mí, aquel que se entregó, y por lo tanto ahora yo vivo una vida para agradarle a Él. Un ejemplo de eso que me impacta mucho es la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue una persona que tenía multitudes, había personas que querían verlo, y Él podía en medio de eso decir, bueno, tanta gente me está persiguiendo, hay tantos enfermos, tantos demonios que tengo que echar fuera, que no, esta vez, Dios, espérame, no hay tiempo.
tengo mucho que hacer y me voy a enfocar en eso porque me necesitan. Pero vemos que aún en medio de todo eso, el Señor se apartaba a los lugares desiertos a orar. Tenía muy claro el orden de prioridades de su vida. Bueno, él fue perfecto, él nunca pecó y por lo tanto él sabía. Antes que buscar la vanagloria, el reconocimiento, en una ocasión quisieron hacerlo rey y el Señor se apartaba, porque sabía que ese no era su propósito. Y un ejemplo de eso también está en Marcos capítulo 1, vamos a leer ese pasaje. Marcos capítulo 1, versículos del 32 al 39. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Tremendo eso, ¿no? Imagínense esa noche. El Señor Jesús está cansado, luego de que el sol ya se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, los endemoniados, y dice que toda la ciudad se agolpó a la puerta. O sea, yo me imagino una multitud de personas porque el voz a voz corría en ese momento, no había WhatsApp, no había redes sociales, así que todo era voz a voz, y yo creo que mucha gente corría, no, es que a mí me sanó, tienes que ir también. Y toda esa multitud tal vez desesperada ahí, golpeando, Señor, queremos que tú vengas y nos sanes. Y luego va Simón ahí, de los que tenían acceso directo a Jesús, y le dice, Señor, mira, todos te buscan. Señor, te estás perdiendo de todas esas personas que quieren verte obrar, quieren ver cómo tú echas fuera demonios, quieren ver cómo tú sanas a los enfermos. ¿Y qué hizo el Señor, no? Vamos a, verso 38, vamos a los lugares vecinos para que predique allí también. Mi propósito principal no es sanar enfermos, no es convertirme en un milagrero. Mi propósito principal es predicar la palabra de Dios, porque más que sanación física, las almas necesitan realmente resurrección espiritual porque están muertos en sus delitos y pecados. Entonces el Señor realmente tenía muy claro el orden de prioridades de su vida, y yo creo que esta enseñanza debió marcar profundamente a una persona como Pedro, porque Pedro tenía la tendencia a querer ser el primero. Cuando iban a lavar los pies, él decía, no, Señor, no me vas a lavar los pies. Señor, bueno, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Bueno, Señor, hasta la punta de los pies. Pero vemos en Pedro mucha impulsividad. Vemos cuando Jesús está caminando sobre las aguas, que inmediatamente dijo, Señor, yo también, yo quiero ir. Y Pedro siempre buscaba de una u otra manera resaltar, aunque todos te negaren, yo nunca te dejaré. Fue el primero en afirmarlo públicamente para que se dieran cuenta de lo piadoso que era. Pero que vemos que el Señor tuvo que trabajar el carácter de Pedro. Y yo me imagino cuando Pedro llegó ahí esperando que el Señor se levantara, interrumpiera su tiempo de oración y saliera corriendo a sanar los enfermos porque lo estaban esperando. Y el Señor probablemente decepcionó a Pedro, pero al mismo tiempo le dio una enseñanza vital para su vida. La prioridad no son los milagros. La prioridad es la predicación del Evangelio. Y eso debe también ser evidente en nosotros. Deberíamos tener prioridades en nuestra vida. Hay cosas que son importantes, como hay otras cosas que son más importantes. Y debemos tener claro eso. Porque si no tenemos claro el orden de prioridades, vamos a tener una vida de desorden. Vamos a tener una vida donde no vamos a honrar precisamente al Dios de orden que está revelado en las Escrituras, sino que vamos a estar todo el tiempo apagando incendios. Es que allá me necesitan, entonces voy corriendo porque me necesitan. Pero ya tengo en orden mis prioridades. Es muy importante eso. Además vivimos en una cultura demandante, una cultura
que cada vez nos absorbe más. Y si nosotros no somos radicales en establecer tiempos devocionales para nuestras vidas, el mundo sí nos va a colocar cosas para hacer. Porque siempre van a haber ocupaciones, siempre van a haber personas en necesidad, pero no por eso podemos descuidar lo principal, que es nuestra relación con Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, vemos que una exhortación precisamente que el apóstol Pablo le hace a esta iglesia es respecto a aquellos hermanos que estaban viviendo desordenadamente, porque el desorden no glorifica al Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 6 al 15. El deber de trabajar. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Amén, ¿no? Tremendo eso, ¿cierto? Básicamente lo que el apóstol Pablo está diciendo es que si hay personas que no quieren trabajar, tampoco deben comer. Porque si quieren estar viviendo esa vida desordenada, eso es interesante porque incluso desde antes que el pecado entrara en el mundo, Dios dio la orden de trabajar. O sea, el paraíso no era una persona sentada o acostada en una hamaca ahí en un río sin hacer nada, ¿no? El paraíso era un hombre trabajando y un hombre eventualmente también con su ayuda idónea, pero trabajando. Tenían algo que hacer. El ser humano no fue creado para el ocio. De hecho, cuando nosotros vivimos vidas ociosas, pasa lo que dice ahí, entrometiéndose en lo ajeno. Porque una persona que no está trabajando, no está ocupando la mente, no está haciendo lo que debería hacer, pues fácilmente va a ser tentado al chisme, a la murmuración, a estar mirando de pronto a los demás, que básicamente es entrometerse en lo ajeno, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo les está diciendo, no, si hay alguien así dentro de la congregación que no quiere realmente trabajar, obviamente hay situaciones de fuerza mayor, hay situaciones de desempleo, pero en este momento está hablando de alguien que no quiere trabajar. Si no quiere trabajar, verso 10, tampoco come. Es fuerte, pero es la realidad, es lo que necesita una persona ociosa. Necesita saber que Dios ha establecido el trabajo. Y el trabajo es para bien de su alma, es para provisión de su familia, y no trabajar y comer, básicamente sería comer el pan de balde, como dice Pablo. Preciso el devocional de esta mañana, y yo tanto tiempo y no había leído cuando el Señor sanó al hombre que iba, cuando el pozo se movía porque un ángel movía. Sí. Pero ahí lo que me resaltó en la palabra para mí fue que el Señor dijo, y Jesús le respondió, mi padre, a los fariseos, ¿no? Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces yo me puse a pensar, oiga, qué importante. El padre nunca deja de trabajar y el Señor tampoco. Bueno, ahí en su reino y todo, pero también lo podemos aplicar a nuestra vida. Sí.
Sí, no, es muy importante, ¿no? Y pues hay que guardarse también de los extremos. Hay gente que es trabajólica, por así decirlo, que toda su vida también gira en torno al trabajo, y pues eso ya sería otro extremo. Pero tanto vivir solo para el trabajo como no trabajar son extremos que hay que evitar porque no son parte del orden de Dios. ¿Sí, hermano? Pastor, lo que pasa es que y yendo a la máquina del futuro y llegar hasta este momento, pasaba algo. Estaban dos clases de actividades en ese momento. Estaban los libres y estaban los esclavos. Los libres eran los que contaban las historias y ellos eran los que no se sometían a ningún jefe ni nada, sino se lo pasaban predicando. Entonces, posiblemente también querían como comparar a Pablo, que él está como contando historia, entonces él no quiere trabajar, y Pablo está como aclarando, en cierta forma, no, yo trabajo también, yo en un texto dice, yo hago carpas, ¿sí? Entonces ese es o sea, yendo a la máquina del tiempo, que hay esas dos, y a veces, y aquí voy a colocar entre comillas, a veces creen que el pastor no trabaja, ¿sí? Y quieren vivir del evangelio, porque dicen, no, es que no, o sea, quieren ser los libres, pero en cierta forma, si supieran realmente la labor de un pastor, ¿sí? Yo creo que nadie no quisiera ser pastor, solo que les venden una idea definitivamente macabra y mala y dañina y perversa. Sí, no, realmente es un principio importante, ¿no? A veces también la gente espiritualiza ciertas prácticas. Es que yo no trabajo porque yo estoy todo el tiempo orando o todo el tiempo leyendo la Biblia, pero curiosamente la Biblia que leen les dice que trabajen. La Biblia que leen les dice, si usted no quiere trabajar, no coma. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Y es importante poder establecer prioridades en nuestra vida conforme a la palabra de Dios, para que precisamente podamos vivir una vida donde reflejemos el orden de Él. Primero Dios, primero la comunión con Él es lo más importante. Segundo, nuestra familia, el trabajo también, que muchas veces nuestra familia depende básicamente de esa provisión económica por medio del trabajo, y también lo que hacemos en la iglesia. Hay gente que ha convertido a la iglesia también en su Dios. Eso también está mal. Cuando una persona es evidente, y bueno, pasa mucho a veces con los hijos de los padres cristianos, si el papá cristiano está todo el día en la iglesia, incluso todos los días allá metido, y está haciendo cosas, y en un ministerio, y en otro, y termina a veces descuidando la vida o el alma de su propio hijo, esos hijos crecen y no quieren saber nada de la iglesia, porque ellos están pensando, la iglesia es lo que me robó a mi papá, la iglesia es lo que me robó a mi mamá. No tenía tiempo para compartir con ellos, porque para ellos siempre lo más importante era la iglesia. Entonces, cuando el orden de Dios no está acorde, o cuando nosotros no estamos cumpliendo con el orden de Dios, vamos a traer caos, vamos a traer problema, va a haber entropía, por así decirlo, desorden en nuestras vidas. Entonces, un ejemplo de eso es lo que vemos ahí en 2 de Tesalonicenses. Cuando las personas quieren andar desordenadamente, ignorando lo que el Señor demanda de ellos en las Escrituras, eso trae problemas, no solamente para la persona en particular, porque vemos que parte de la disciplina para esa persona es que incluso sus hermanos se aparten de él, y lo van a amonestar y le van a decir, no hermano, usted no está trabajando, póngase las pilas. No lo van a tratar como un enemigo, pero como un hermano se le va a amonestar en amor para redarguirlo y para que empiece a vivir conforme al rol que el Señor le demanda. Y también, obviamente, va a haber consecuencias para la familia. En ese contexto era prácticamente imposible que una mujer trabajara y fuera la proveedora económica de un hogar. Habían algunos casos, pero era muy escaso. Entonces, si un hombre no trabajaba, el hogar iba a sufrir, la familia, los hijos. No habían métodos anticonceptivos en esa época, familias grandes, y un hombre que no trabajara implicaba probablemente 10 bocas sin comer, 12, 13, 14. Eran familias numerosas. Entonces, realmente es muy importante pedirle a Dios que Él nos ayude a vivir conforme al orden de su palabra. Coloqué ahí en la parte de razona. Si el orden viene de Dios,
y trae gloria a su nombre, entonces es muy importante que nos esforcemos día a día por conocer y aplicar el orden de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Eso es muy importante. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra significa completo, maduro, en todas las áreas, no solamente en su área eclesial o en su área que otros hermanos en la fe pueden ver, sino en todo. Primeramente, su vida devocional, por ejemplo. ¿Qué dice Dios de la vida devocional de un cristiano? Yo debería tener claro eso y yo debería priorizar mi vida devocional por encima de cualquier otra actividad que yo haga durante el día. También la vida familiar. ¿Qué dice Dios de la familia? ¿Cómo se organiza una familia? ¿Quién es la cabeza de un hogar? Eso es parte del orden de Dios. ¿Quién tiene la última palabra? ¿Cuál es el rol del esposo? ¿Cuál es el rol de la esposa? ¿Cuál es el rol de los hijos? Eso deberíamos tenerlo claro porque vivimos en entornos familiares. Somos hijos, o somos padres, o somos hermanos, o somos tíos, pero estamos ligados de una u otra manera a familia. Entonces, ¿cómo debería ser el orden que Dios ha establecido para esas relaciones también en lo laboral? ¿Qué dice Dios respecto a cómo se comporta un cristiano en su trabajo? ¿Quién es el jefe del cristiano? ¿Es el jefe del contrato o es Dios? Es importante conocer eso. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a los que son libres? Los que de pronto no tienen que cumplir un horario, tal vez no les van a exigir eso, pero tienen tal vez una empresa. ¿Qué dice Dios acerca de la disciplina que deben tener para, bueno, nadie me está viendo, entonces no voy a trabajar? Nadie se va a dar cuenta si hoy tal vez no asisto. Deberíamos ser conscientes de que el que tiene una empresa, pues tal vez no va a tener un trabajo exigido por medio de un contrato o un horario que cumplir, pero sí necesita ser disciplinado, ser ordenado para poder cumplir con eso. Si no, quiebra la empresa. No hay empresa que soporte el desorden. Una persona desordenada que nunca va, que pues obviamente la empresa va a decaer. Entonces es muy importante también para la vida laboral, la vida eclesial. ¿Qué dice Dios de mis relaciones con mis hermanos en la fe? ¿Será que cuando tengo una diferencia con un hermano en la fe, inmediatamente lo rechazo? ¿O inmediatamente me voy de la iglesia porque me ofendió? O más bien dice la palabra, soportaos los unos a los otros. Perdonaos cuando os ofenden. ¿Saben que si dice perdonaos es porque nos vamos a herir de una u otra manera? Llegará el momento en que en algún momento alguien me ofenda, o tal vez yo ofenda a alguien, y debo aprender a perdonar. Son mandamientos que se aplican en el contexto de una iglesia. ¿Qué tendría yo que soportar si la iglesia siempre es perfecta, nunca me regañan, nunca me dicen nada? Y como que, bueno, ¿cómo aplicamos soportados los unos a los otros? O las relaciones interpersonales, alentados a los de poco ánimo, dice la palabra. Quiere decir que en la iglesia va a haber gente desanimada. Y es la oportunidad que tengo como miembro de la congregación de alentar a ese hermano, amonestar a los ociosos, como vimos en 2 Tesalonicenses. Cuando vemos un hermano que básicamente no quiere trabajar, que pone excusas, que pone trabas, hay que ir y amonestarlo. Es parte del orden de Dios también. Entonces debemos conocer qué dice el Señor acerca de todas las áreas de nuestra vida, las finanzas. ¿Qué dice Dios de las deudas? ¿Es sabio que un cristiano ande de deuda en deuda? ¿Que la forma de financiar su vida sea crédito tras crédito? ¿O sería más bien prudente que el cristiano sea una persona ahorradora? Que como la hormiga trabaje duro en el verano para que cuando llegue el invierno tenga cómo sostener a su hogar. ¿Qué dice Dios respecto a las finanzas? La vida íntima también es importante. Los casados que están acá, el Señor tiene cosas que decir acerca de esa área también. Hay un libro entero, el libro de Cantares, que habla acerca de eso. Y
Y deberían conocer también eso porque es parte del orden de Dios precisamente para nuestras vidas, las relaciones interpersonales, las relaciones que tenemos con otras personas que no sean creyentes. ¿Cómo debería ser mi actitud hacia ellos? ¿Debería apartarme de todo el que no sea cristiano y nunca hablar con ellos porque son mundanos, porque no conocen a Dios? ¿O debería verlos a ellos como la misión, como aquellos a quienes necesito alcanzar con el Evangelio? Entonces todo eso, hermanos, es parte del orden de Dios para nuestras vidas. Y para poder vivir una vida ordenada según Dios, necesitamos las Escrituras. Necesitamos que sea el Señor quien nos dirija. Entonces, a manera de reflexión, pregúntate, ¿en qué áreas específicas necesitas más del orden de Dios? Todos nosotros tenemos diferentes luchas, diferentes áreas donde tal vez no nos hemos expuesto tanto a la palabra de Dios. Pregúntate en qué áreas necesitas crecer, en orden, en aplicación de la Escritura, en vivir conforme a lo que el Señor ha establecido. Efesios capítulo 5, vamos ahí. Efesios capítulo 5, versículos del 13 al 18. Vemos que habla también ahí acerca de la importancia de conducirnos en esta tierra. Efesios capítulo 5, versos del 13 al 18. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Entonces vemos ahí que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Parte de tener una vida ordenada es poder organizar nuestro tiempo de tal manera que lo aprovechemos. Deberíamos aprovecharlo al máximo porque el tiempo no regresa. El tiempo que perdimos tal vez pasando demasiado tiempo en las redes sociales, ya no lo vamos a poder recuperar. Es una pérdida irreparable. Uno pierde dinero y tal vez puede trabajar, tal vez puede ser que más adelante le vaya mejor y recuperar algo del dinero, pero el tiempo, no. El tiempo que se pierde o que se va, ya no vuelve. Entonces es muy importante vivir vidas ordenadas para que saquemos el mayor provecho de ese regalo limitado que es el tiempo. Cuando uno medita realmente en eso, una vida promedio dura 70, tal vez 80 años. Tal vez los más fuertes lleguen a los 90 o alguno tal vez pise los 100. Pero ¿qué son 100 años comparados con la eternidad? O sea, ¿dónde debería estar nuestro enfoque, nuestro esfuerzo, nuestra energía? ¿En simplemente tener comodidades en esta tierra o realmente vivir para aquello que es eterno, para aquello que trasciende incluso más allá de nuestra existencia? Primera de Timoteo capítulo 6, ya con ese terminamos, versículos del 11 al 12, habla ahí también acerca de ese principio del reemplazo. Mientras el mundo corre detrás del dinero, mientras el mundo ama el dinero, vemos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 11 que tenga presente el principio del reemplazo. Primera de Timoteo 6, del 11 al 12, si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Mas tú, ¿sí? ¿Sí? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Una vez más, ¿no? Huye de estas cosas, pero sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Es una vida bajo el orden de Dios, en el fruto del Espíritu Santo.
Entonces coloqué una frase ahí también para meditar. Está de hecho en el libro del discipulado. Dice: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Ahora apliquemos eso a nuestras vidas espirituales. ¿Qué necesitamos sembrar para que sea evidente en nosotros el carácter de Cristo? Necesitamos sembrar palabra de Dios, necesitamos sembrar vidas fuertes de oración, necesitamos sembrar alabanza y honra a nuestro Dios. Es la única forma de vivir la vida cristiana. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos a Cristo para poder vivir una vida ordenada que traiga gloria y honra a nuestro Dios. En la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Yo les envié los videos por el grupo del Faro. Hay una prédica del pastor Chuyo Olivares que se titula así: Dios es un Dios de orden. Y también hay otra del pastor Israel Sanz, muy interesante, que habla del orden de Dios en el hogar. El orden de Dios en el hogar. Es importante también establecer eso para nuestras vidas. Entonces pueden ver ambas predicaciones y escribir ahí en el recuadro de abajo las principales enseñanzas de ambos videos. Y como actividad número 2 coloqué un artículo que de hecho se titula Organizando nuestras prioridades. Es del Ministerio Soldados de Jesucristo. Pueden leerlo y meditar en cómo puedes crecer en una vida que refleje el orden de Dios en todas las áreas de tu vida. Y tercero, a manera de introspección, para que nos examinemos, preguntémonos cómo impacta nuestra vida devocional meditar en que Dios nos rescató del desorden, porque así era como estábamos, y de las tinieblas para llevarnos a vivir ahora una vida de luz, como vimos en Efesios 5, y orden, en la que ahora el centro de todo es Él. ¿Cómo impacta realmente eso nuestras vidas devocionales? Saber que fuimos rescatados del desorden, de las tinieblas, del caos, para ahora ser traídos a vivir en la luz, a vivir en el orden y a vivir conforme a la palabra del Señor. Y por último, estás viviendo tu vida cristiana de tal manera que es evidente que el orden de tus prioridades gira en torno a Él. Tus prioridades son las prioridades que Dios ha dicho en su palabra. Preguntémonos eso, no solamente teóricamente. A veces pasa que sabemos la teoría, sabemos que Dios debe ser lo primero, pero en la práctica ¿es así? ¿Realmente es evidente que Dios es lo primero o es simplemente una teoría que no siempre cumples? Entonces, preguntémonos eso y pidámosle al Señor que Él nos ayude a vivir vidas siempre ordenadas por Él para la gloria de Él. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario sobre el tema de hoy, que Dios es un Dios de orden. ¿No? Bueno, entonces vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner por obra, a poner en práctica realmente lo que hemos estudiado en la noche de hoy. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tu palabra, Señor, es esa lámpara a nuestros pies, es esa lumbrera a nuestros caminos, Señor, en medio de un mundo de tinieblas, en un mundo lleno de ideologías, de huecas sutilezas. Padre, gracias porque tenemos un ancla firme a la cual podemos acudir, que es tu palabra, Señor. Sabemos que cielo y tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Ayúdanos siempre a cimentar nuestras vidas sobre la base de las Escrituras. Ayúdanos a recordar que tú eres un Dios de orden, que aún desde el principio lo primero que hiciste, Señor, fue ordenar tu creación. Fue hacer evidente que tu palabra es la única que tiene poder. Tu palabra es la única que puede proclamar que sea la luz y realmente se hace la luz. Solo tú tienes el poder de crear algo de la nada. Ningún otro ser humano puede hacer eso. Ninguna persona puede hacer eso. Señor, que seas tú ayudándonos a ser realmente reargüidos por tu palabra,
Ayúdanos, Señor, a poder ordenar nuestras vidas, a no andar desordenadamente como esos creyentes de Tesalónica, sino a recordar, Señor, que tú eres un Dios que nos ha dado ejemplo de trabajo y que también, Señor, nos has mostrado cuál debería ser el orden con el cual nosotros vivimos nuestras vidas. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a pasar de la teoría a la práctica. Ayúdanos a que sea evidente que lo primordial, lo más importante en nuestras vidas eres tú, Señor. Que los que nos rodean puedan ver, Señor, que lo que más amamos, lo que más nos mueve, no necesariamente son las cosas materiales, no necesariamente es un ministerio, tal vez ser vistos por los hombres. Padre, que sea evidente que lo que más nos mueve, que lo que más amamos con todo nuestro ser, eres tú, Señor. Padre, ayúdanos a cumplir con el primer y grande mandamiento, que es amarte a ti con toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas, Señor. Padre, que cada día de nuestras vidas podamos crecer en organizar nuestras vidas conforme a tu palabra. Que podamos crecer, Señor, en permitir que tú obres en todas las áreas de nuestro ser. Que tú nos ayudes, Señor, a crecer y a vivir, Señor, una vida en la que solo tú, Señor, seas exaltado y en la que el mundo pueda ver, Señor, que vivimos única y exclusivamente para agradarte a ti y para traer gloria a tu nombre, Señor. Padre, que solo tú seas exaltado por medio de la aplicación de lo que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.